Hola, ¿qué tal amigos? Soy Darly Silva, estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela y les vengo a hablar sobre la guerra de cuarta generación. ¿Conflicto es lo mismo de guerra? Pues no, ambas tienen cierta diferencia, como por ejemplo, la guerra son entendidas como lo que clásicamente siempre han sido, una lucha entre dos bandos, claramente diferenciados con sus fases de ofensivas y defensivas, hasta que finalmente uno es derrotado y tiene que capitular. Es considerado mucho más dentro del aspecto internacional y es oficializada como declaración de guerra. Su duración de tiempo es extensa y las razones son de carácter más políticas, económicas, diplomáticas y sociales. En cambio, los conflictos suelen ser la confrontación que existe entre grupos, sean de manera ideológica, así como las luchas con intervención de armas, como revoluciones, revueltas, luchas de guerrillas, entre otras, donde a veces los bandos no están claros y no hay una declaración formal de guerra. Cuando es internacional, se producen mayormente por razón limítrofes sin eximir otras, los cuales son de breve duración. Ahora, ¿qué es guerra de cuarta generación? En la definición conceptual actual, la columna vertebral de la guerra de cuarta generación se enmarca dentro del concepto de guerra psicológica o guerra sin fusiles, que fue acuñado por primera vez en los manuales de estrategias militares de la década del 70. En su definición técnica, guerra psicológica o guerra sin fusiles es el empleo planificado de propaganda y de la acción psicológica orientada a direccionar conductas en la búsqueda de objetos de control social, político o militar, sin recurrir al uso de armas. Los ejércitos militares son sustituidos por grupos operativos descentralizados, especialistas en insurgencias y contrainsurgencias y por expertos en comunicación y psicologías de masa. El desarrollo tecnológico e informático de la era de comunicaciones, la globalización del mensaje y la capacidad de influir en la opinión pública mundial convierte a las operaciones de acción psicológica mediática en el arma estratégica dominante de la cuarta generación. ¿Qué tenemos que ver con esto? Bueno, que somos afectados por cómo en la guerra militar, un plan de guerra psicológica está destinado a aniquilar, controlar y asimilar al enemigo. La guerra militar y sus técnicas se revalorizan dentro de métodos científicos de control social y se convierten en una eficiente estrategia de dominio sin el uso de armas, a diferente de la guerra convencional. La guerra de cuarta generación no se desarrolla en teatros de operación visible. No hay frente de batalla con elementos materiales. La guerra se desarrolla en escenarios combinados, sin orden aparente y sin líneas visibles de combate. Los nuevos soldados no usan uniforme y se mimetizan con los civiles. Es importante agregar que desde las décadas de 1960 han existido avances en los medios técnicos de transmisión, protección, recolección, almacenamiento y análisis de la información. Por ende, la guerra de cuarta generación es totalmente asimétrica, lo que potencia todo instrumento político que se requiera utilizar, ya que opone dos elementos antagónicos de elementos comunes. Por un lado, potencias o agentes tecnológicamente desarrollados con capacidades para implementar armas inteligentes muy sofisticadas y por otro lado, agentes transnacionales o intransnacionales, ya sean religiosos o técnicos, que se enfrentan a distintos escenarios del poder político, económico o psicosocial, con un nivel armamentista, en muchos casos con la capacidad tecnológicamente elemental. Es por ello que el desarrollo tecnológico es informático en la era de las comunicaciones. La globalización del mensaje y la capacidad para influir en la opinión pública mundial convierte a las operaciones de acción psicológica mediática en el arma estratégica dominante de la guerra de cuarta generación. Acciones que pueden notarse a diario en todas las redes sociales. Podría entenderse que gracias a este tipo de tecnología moderna, durante las 24 horas al día, se considera que hay un ejército invisible que apunta a las mentes y a los pensamientos del ciudadano común, y al que no le es necesario utilizar tanques, aviones ni submarinos, sino información direccionada y manipulada por medio de imágenes y titulares. En este tipo de guerra no es necesario pensar en la información recibida, solo consumir información tales como noticias, títulos, imágenes
que excitan sentidos y la curiosidad. Las mentes se fragmentan con titulares desconectados entre sí. Deja de analizar, convirtiéndose la sociedad en seres comunistas de órdenes psicológicas, direccionadas a través de consignas respectivas. Y así culminamos este tema de su interés. Les habló Darly Silva.